Buenos días y hoy quiero hablar con vosotros sobre un tema muy grave y es un tema económico que se llama sanciones entre Rusia y otros países. Pues, ¿qué son las sanciones? Es una impuesta, es un grupo de leyes, de prohibiciones que han impuesto primeramente a los países europeos y pues otros países que les adjudicaron contra Rusia después del conflicto en Ucrania. Y todo eso con Crimea y después del conflicto con anexión de Crimea por Rusia, o reunión, como dicen en Rusia. Y pues, ¿de qué consiste? Y las sanciones de respuesta que hicieron en Rusia. Pues, ¿de qué consisten estas sanciones? Consisten en embargo de los productos, de la comida, de la cooperación entre organizaciones, de disminución de todas, de cooperación en todas pues partes de la vida, pero primeramente en los productos alimentarios. Y pues que ahora es prohibido vender en Rusia una parte de productos de Europa y al contrario en los países europeos los productos rusos. Estimación de conflicto. ¿De qué empezó este conflicto? Del crisis en Ucrania, donde cambiaron el gobernador, el presidente, donde todo ha cambiado. Y después, durante estos tiempos graves para este país, Rusia decidió ayudar a Crimea a reunir con Rusia y pues se organizan la votación del pueblo, donde todos dijeron que querían ser parte de Rusia de nuevo. Y después de eso, países europeos y Estados Unidos hicieron estas sanciones como una multa para Rusia de todas estas cosas que pasan en Ucrania y además de Crimea en el parte oeste de Ucrania. Y pues vale, diferentes partes de este conflicto, Rusia y pues otros países y Ucrania tienen sus propias puntos de vista a este conflicto y usan todas las oportunidades de las medias para expresar su opinión. Por ejemplo, aquí en Rusia tenemos los programas en la tele que siempre dicen el punto de vista de Rusia y lo mismo pasa en Europa. Y quiero también hacer una evaluación de
del daño, determinación del daño que tenemos los países gracias a las sanciones. Pues claro que hay un daño grande para todos los países. Rusia no es la única que tiene el daño. Nosotros tenemos el daño, aunque en los medios siempre decimos que es una gran oportunidad para desarrollar nuestro mercado, nuestra industria, nuestra propia industria, pero en los reportes de nuestro Ministerio de Finanzas dicen que los próximos 3 años, gracias a sanciones, tendremos una disminución de nuestra en dinero muy grande. Y también lo mismo pasa en los países europeos. Claro que esas sanciones afectan más los países pequeños, por eso a veces ellos votan y altan a veces para cambiar estas sanciones, pero además los países grandes como Italia a veces también dice que le hacen daño estas prohibiciones. Pues, y ahora quiero decir sobre mi propia opinión. Creo que todos los conflictos son malos, que no hacen nada. Estoy segura que no hagan nada bien para ninguno, y que conflictos es lógico que separen la gente, y estoy de acuerdo con los que dicen que digan que todos los conflictos deben de terminar lo pronto más posible. Y porque todos estos conflictos son juegos políticos, y quien sufre, la gente ordinaria. Vale, gracias a todos.